Veremos algunas aplicaciones del error extraestacionario para tres tipos de controladores, que es el seguimiento de referencia y dos tipos de rechazo diferentes. Vamos a empezar con el seguimiento de referencia y como vemos aquí tenemos una referencia, la cual es la que quiero seguir, ¿sí? Y tengo mi planta y aquí yo voy a diseñar mi controlador. Mi referencia la voy a poner como un numerador entre un denominador, mi planta también como un numerador, un denominador y mi controlador igual. Fíjense que los subíndices R es para referencia, G es para la planta y C para el controlador. Y podemos calcular cuánto vale la salida, pues es la función de transferencia nada más es C por G y es C por G entre 1 más C por G, ¿verdad? Y ponemos en función de numeradores y denominadores y llegamos haciendo álgebra a esta ecuación. Bien, ahora podemos analizar el error. El error es el que está aquí. El error, que es el error extraestacionario, que ya lo estudiamos, pues tiene esta ecuación, o bien esta. ¿Sí? Entonces, mi problema aquí, para que mi salida siga mi referencia, es que mi error efectivamente se haga cero. Para que el error se haga cero, fíjense que aquí copié, esta es una copia tal del anterior, nada más. ¿Sí? Es necesario que mi controlador que está aquí arriba, este es lo que yo tengo en el denominador de mi controlador, cuando yo hago el álgebra me queda aquí arriba, cancele al denominador de mi referencia. Y además, esto que tengo subrayado en rojo debe ser estable. Si ya cancelé a dr, ya no me importa cuánto vale dr, y si esto lo hago estable se va a cero. Entonces, el error se va a cero y yo estaré seguro de que la salida y de z es igual a la entrada r de z. Entonces, para que el error sea cero, concluyendo, es necesario que mi controlador en su denominador incluya al denominador de la referencia. Entonces, esto implica, o lo llamamos nosotros, que el controlador incluye la dinámica de la referencia. Este es el principio del modelo interno. Para que yo pueda seguir una referencia es necesario que mi controlador tenga un modelo de la referencia. Y además, que lo que nos queda en el denominador del error sea estable. Logrando esas dos cosas voy a hacer que mi y de z sea igual a r de z. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a controlar el lazo de temperatura. Aquí es un DTI, dígame tuberías de instrumentación, y nada más lo que me interesa es la temperatura que está aquí en este reactor, ¿sí? El cual pues se va a calentar debido al vapor que llega aquí a la camisa de este reactor. La función de transferencia que sigue la temperatura es la indicada aquí. Entonces mi problema es diseñar el controlador. Aquí yo estoy poniendo una referencia senoidal. No es usual poner una referencia senoidal, pero lo estoy poniendo para una razón. Porque ustedes pueden pensar que entonces yo quiero poner un PID y resolver para y de z. Aquí se me fue como costumbre de Laplace. ¿Sí? Lo resuelvo. Pero si se acuerdan, el PID incluye un integrador. Es un sistema tipo 1. Y este integrador que tiene un polo en 1, o en Laplace tiene un polo en 0, y hace que tenga una dinámica muy lenta y no pueda seguir las referencias, que son tipo senoidales. El PID sigue referencias muy bien, las referencias que son tipo escalón, de cualquier amplitud, pero las que se tienen algún movimiento, como las senoidales, que este es el caso que estoy poniendo yo, no lo sigue. Y si se fijan, aquí está el seguimiento de la senoidal, no es muy bueno, pero más allá de la senoidal yo analizo el error y veo que nunca pudo hacer que el error sea cero este PID. Lo entonamos de una manera justa, incluso con las herramientas de MATLAB, y no puede. Sin embargo, si yo hago que mi controlador, fíjense, está aquí abajo, incluye en su denominador el denominador de la referencia, le puedo poner más cosas si quiero, pero al menos incluye eso, ¿sí? Y luego pongo los ceros para que en lazo cerrado el error sea estable. Entonces voy a lograr que si el error se estabilice, se vaya a cero y la salida va a ser exactamente igual a la entrada. Eso se va a lograr. ¿Cómo le hice? Nomás así, bueno, pues en el controlador incluí los polos tal cual los tiene la referencia y luego incluí un 0 aquí y un 0 acá. Utilicé el lugar de las raíces, una técnica que veremos más adelante, para ubicar estos y poner
estable al sistema. Por el momento nada más saber que yo lo puedo hacer. Bueno, el problema que tiene esta técnica es que yo estoy suponiendo que no tiene perturbación en mi planta, pero en general va a tener. Entonces, ¿qué hago? Pues cuando tiene perturbaciones tiene esta otra señal. Entonces el problema se parece al anterior como está diciendo aquí, porque tengo la entrada R, quiero seguir a R y quiero rechazar a D, que es la perturbación. El seguimiento de R, como este es un sistema lineal, estamos trabajando en sistemas lineales, se puede aplicar el principio de superposición, suponer que una de las entradas es 0 y hago el análisis. Y luego supongo que la otra entrada es 0 y hago el análisis. En análisis, cuando dz es igual a 0, pues ya lo hice, es prácticamente el anterior, y ya sé cómo calcular el controlador que debe contener la dinámica de mi referencia. Ahora vamos a ver cuando r de z es 0 y d de z no es 0. Vamos a ver cómo reacciona y de z ante d de z. Si yo saco la transferencia que hay de y de z a d de z, es esta que tengo aquí. ¿Sí? Aquí aparece d de z. Haciendo álgebra, yo tengo esta y de z también. Fíjense que ahora mi controlador debería de contener también la dinámica de la perturbación. Y fíjense que lo que me queda aquí abajo para estabilidad sigue siendo exactamente el mismo polinomio que me quedó para el error. O sea que si mi controlador incluye la dinámica de la referencia, y de z va a ser capaz de seguir a la referencia. Y si además mi controlador incluye la dinámica de la perturbación, entonces y de z va a rechazar la perturbación porque y de z va a valer 0 con respecto a la perturbación. ¿Sí? Entonces así voy a diseñar mi controlador y afortunadamente es el mismo polinomio que está abajo en ambos casos, así es que estabilizando uno, estabilicé los dos y ya podría asegurar que y de z está siguiendo la referencia y rechazando la perturbación. Bueno, tomemos este ejemplo, es el mismo, vamos a seguir el mismo, nada más que ahora tengo, como ya les habíamos puesto, mi referencia y ahora una perturbación a escalón unitario. No importa la amplitud, aquí es cualquiera y de todas maneras mi controlador lo rechazaría, nomás me interesa contener las partes de abajo y el resto es estabilidad. Entonces voy a utilizar el controlador que propuse para r de z. Si yo propongo ese mismo controlador, sí, me doy cuenta que el error no se hizo 0. Aquí está el 0 de mi error y el error no es 0. La señal pues está ahí tal vez oscilando con la frecuencia que requiero, pero no está igual a la referencia porque no está montada en el 0, tiene otro valor diferente de 0. Bueno, entonces el problema es que este controlador, si bien incluyó el modelo de mi referencia, no está incluyendo el modelo de mi perturbación. Voy a hacer que el controlador incluya ambos modelos. Fíjense, aquí es el controlador. Incluye mi perturbación e incluye mi referencia. El resto de los ceros que puse aquí arriba, simplemente los calculé con el lugar de las raíces para darle estabilidad a mi sistema. Y como se fijan, el error efectivamente se va a 0, lo que quiere decir que la salida es igual a mi referencia. ¿Sí? Entonces con este tipo de controladores yo podría hacer seguir una referencia y rechazar una perturbación. Si bien es cierto que yo estoy tomando el modelo de la perturbación, en general es factible conocer esto, porque muchas veces, por ejemplo en plantas eléctricas, en la generación, el ruido se induce pues a niveles determinados, pero con frecuencias de 60 o 360 Hz, múltiplos de 60, ¿no? Entonces sí es que yo puedo muchas veces tener una idea de cuál es mi perturbación. Y en otros casos todavía tengo algo más de información, puedo conocer la perturbación. Y entonces, si yo conozco la transferencia de y de z contra mi perturbación, yo voy a ser capaz de calcular un prealimentador, para inyectarlo en el lazo de control en la manipulación hacia la planta y hacer que y de z ni se entere de que existe esta perturbación. Y también eso libera que mi controlador es más sencillo de calcular. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, aquí sería un PID, para si quiero seguir una constante, ¿verdad? O uno como el que hicimos hace rato, que incluye el modelo de la referencia, sería suficiente. Ya no me preocuparía por las perturbaciones. Sería mucho más simple. Bueno, aquí el análisis que se hace es ver cuánto vale y de z contra la perturbación de dz. Haciendo el análisis lo tenemos aquí. Siguiendo con el análisis, ¿sí?, podemos ver cuánto vale el controlador. Se fijan, el controlador después del álgebra vale g de z entre g de z, que es la transferencia de mi perturbación, y g de z, que es mi planta. ¿Sí? Como y de infinito debe ser igual a 0 para que no siga la imperturbación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice, ¿no? Cp de z también se podría hacer como una ganancia y tomando nada más el valor en estado estacionario. Con esto, ¿sí?, si yo hago cuánto vale y de z contra uno y contra otro, voy a ver que ya de y de z no sigue a la perturbación. ¿Sí? Aquí no lo sigue nunca porque estamos incluyendo la dinámica completa. Lo que dice aquí abajo es que si yo nada más requiero el estado estacionario, si yo no quiero estar cancelando todo tiempo, no hay necesidad de poner toda la dinámica, nada más la ganancia en estado estacionario, y con eso es suficiente. Aquí vamos a calcular el primer caso, cuando incluyo toda la dinámica. Tengo este lazo y vamos a ver que aquí la temperatura en que llega el agua es una perturbación, porque yo estoy tratando de calentarla, pero yo no conozco la temperatura. A lo mejor mi cálculo aquí lo pongo pensando que es 20 grados la temperatura ambiente del agua, pero a veces me llega a 10 grados, entonces lo veo como una perturbación. Pero como yo tengo aquí un termopar, pues yo soy capaz de saber cuánto vale esa temperatura, la conozco, y entonces puedo hacer este nuevo sistema de rechazo a perturbación. Aquí está mi planta, aquí está la transferencia que yo conozco con respecto a un escalón unitario. Cuando llega el agua, llega, pues vamos a suponer, a temperatura constante, al menos durante nuestro experimento. ¿Sí? Yo aquí hice una entrada aquí a escalón unitario. Aquí puse, obviamente, un controlador, pues si también es de ese tipo, nomás así, común para seguir esa referencia. Y aquí, si se fijan, es lo que dijimos en nuestro, es GD entre GZ negativo. GD entre GZ negativo. Entonces, el GZ está aquí arriba, el GD está aquí completo. ¿Sí? Negativo. Entonces, ahí va. Entonces, el cálculo de mi controlador es ese. Y aquí se ve, ¿no? Aquí se ve que llega la señal. Y esta señal que está aquí, aquí le hice un pequeño truco para que no fuera tan eficaz mi controlador. La ganancia, y como esta no la invertí, no la puse acá abajo, entonces tiene un pequeño error, y eso es lo que se nota, ese pequeño error, es pequeñito, es entre -1 y +1, ¿sí? Y se va yendo al 0. Si le hubiese puesto exactamente la ganancia, esto estaría muy, muy pequeño. Y esta señal es la que se obtiene justamente si yo no tuviese nada de perturbación. Bueno, pues estas son las formas en que yo puedo utilizar mi error en estado estacionario para cancelar mis perturbaciones y seguir referencias.